Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Como siempre, listos a la misma hora por el mismo canal para acompañarlos en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Señor Roger Villegas, ¿cómo está? Todo bien, Jocelyn. Un gusto siempre acompañarte. También saludamos a Winnie Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Así es. Bueno, hoy un día maravilloso, bastante calorcito está haciendo en la calle, ¿no? Bastante. Bueno, ya lo han dicho como las autoridades correspondientes, hay como un temita allí con el calor, así que bueno, la invitación que seamos siempre usar ropa fresquecita. Cómoda. Exacto. Okay. Y a hidratarse mucho. Aunque en este estudio siempre estamos un poquito más frío que ustedes ahí en la calle. Bueno, hoy un tema bastante común pero interesante, ¿no? Y tiene su análisis también, esa reflexión, memoria sensorial. Decimos común porque, por ejemplo, no sé si te ha pasado, que algún olor particular te lleva a un momento, ya sea de nostalgia, como de mucha alegría, o una comida. También el tema de la gastronomía impacta mucho en eso. ¿Te ha pasado con algún olor particular? Sí, me ha pasado. Ahorita no recuerdo quizás algún olor, pero con este tema de los sentidos, casualmente me estaba analizando y soy full auditivo. O sea, de repente escucho una canción y esa canción me lleva al momento exacto, no sé, a mi infancia, algún momento en específico, el liceo, o te recuerda a alguien, algún momento bonito, agradable. Trato de conectarme con lo positivo, ¿no? Lamentablemente hay algunos que quizás se conectan con otras situaciones no tan agradables, pero sí pasa que con algún olor, algún sabor, algo que escuchaste, esto de los sentidos, al menos esos tres, te conectan con otras situaciones. Yo soy más de los olores. Ajá. Me pasó una vez con un perfume. O sea, soy más de los olores, se quedan conmigo, me llevan como el momento. Y ahí, pues bueno, ese momento, como es realmente el tema de la memoria sensorial, esa capacidad de almacenamiento, de información, pero muy breve. O sea, una cosa particular que pasó, se casa con ese momento y obviamente cuando lo revives a través del olor o a través del gusto o a través del tacto, que quizás lo más común es el olor y el gusto, pues regresas a ese momento y bueno, ya verás si de repente te da nostalgia o si te da algo de alegría o si te da... Ojalá que no sea rabia, ¿verdad? Ojalá que esas emociones... Pues. Y es que esto tiene una explicación muy interesante, pero... Carla la aborda a profundidad y con ejemplos como muy tangibles para que ustedes también los puedan compartir a través de nuestras redes sociales, @aldia.tv8, @RogerViegasTV y @Jocelyn Correa. Vamos a verlo, adelante. Entonces, la próxima vez que un aroma o sabor te hagan viajar en el tiempo, ya lo sabes. No es magia, es tu memoria sensorial en acción. Es un puente directo a los recuerdos más profundos. ¿Y a ti, tu olor o sabor te ha transportado al pasado? Bueno. O sea que tú eres más de memoria ecoica, ¿no? El tema de lo auditivo. Sí, escuchar. Cosas que uno... También hay frases, hay palabras de personas que han marcado, ¿no? De repente tú escuchas una frase, oye, esto lo he escuchado antes, lo he escuchado de alguien. Casualmente ahorita pasó que estábamos conversando la previa que hacemos del programa. Del podcast. Estaba Aureli Monzón, que ya la van a ver más adelante. También estaba Ani Rodríguez y estábamos recordando algunas cosas. De hecho, le dije una frase... porque ayer se estaría cumpliendo años mi mamá, quien falleció, quien casualmente estaba escuchando las notas de voz, todavía las guardo. Sí, algunas. Y bueno, siempre algo muy sentimental, ¿no? Pero además también yo le dije una frase que no se muere quien se va, sino quien se olvida. Y casualmente ella conectó con una película esta muy famosa de Disney, Coco, que ella hizo mención a esta frase y que de allí hablan de eso, ¿no? Entonces quiere decir que hay palabras o frases también en ese sentido del auditivo, que podemos ser también, forma parte de esta memoria sensorial, que pueden marcarnos. Pues alguien te dice una frase bonita o negativa, también puede durar mucho tiempo y cuando te la vuelven a decir puedes recordar quién te la dijo también. Sí, tiene como digamos como mucha importancia por eso es tan importante de repente las frases que le decimos a nuestros hijos. Exacto. Porque ahí eso va quedando, o sea, eso va directamente a una zona del cerebro que conecta directamente con las emociones. Entonces esa palabra se casa con una emoción y cuando somos adultos es que quizás nos damos cuenta de repente una que otra cosa que nos haya marcado mucho desde la infancia. O con el tema de la comida, que ya lo decía yo, lo mencionaba Carla incluso, lo olfativo y lo auditivo son como lo más determinante y se queda con nosotros por mucho tiempo. Eso es tan cierto, Jocelyn, que tuvimos aquí la oportunidad de entrevistar a un psicólogo deportivo y nos comentaba que uno de estos niños... Luis, no me acuerdo. Sí, Luis Sifonte. Ajá, no, creo, bueno, no sé. Creo que fue otro. Pero bueno, es que tenemos muchos psicólogos siempre aquí en este al día, ¿no? Pero él nos comentaba que habían jóvenes que tenían destrezas y habilidades deportivas, pero no practicaron el deporte porque sus padres le dijeron que era muy difícil de hacer.
Entonces imagínate tú, lo que acabas de Eso decir es clave. determina. Entonces una palabra podría llevárselo a la mente y bloquear alguna disciplina, alguna habilidad, un deporte que puedan desarrollar y resulta que no lo hacen porque su papá le dijo que era muy difícil y no podía lograrlo. ¿Tú te acuerdas de esta película Ratatouille? ¿Sí? Claro. Ajá, y el comensal, justamente cuando que era un comensal muy complicado, muy difícil, le traen este plato y él conectó directamente a través de este plato con la comida de su mamá. Cuando decimos, esta comida sabe a hogar, sabe a Exacto. casa, exacto, muchas veces es porque nos recuerda de repente a una persona, generalmente es la comida de mamá o generalmente es la comida de la abuela, y bueno, inmediatamente cuando lo probamos y no sabemos cómo explicarlo, ¿no? Porque muchas personas lo pueden preparar incluso igual, pero hay algo como que conecta, no sé si sea el amor, lo que uno le pone, que ya hemos conversado también acerca de este tema, de las emociones que están al momento de la preparación de la comida, que uno conecta directamente con esa persona y quizás con algún momento que hayas compartido con esa persona que fue determinante y que bueno, lo guardas allí en esa memoria que tiene. Esto lo he escuchado mucho, sobre todo de comidas quizás un poco más complejas, como por ejemplo la yaca, sobre todo en esta época que ya se acerca ya diciembre. viene. Entonces la gente, y la mejor yaca la hace mi mamá. Pero habíamos hablado que esto se conecta mucho más allá de cómo se elabora propiamente la yaca, ingredientes, sino ese otro elemento que tú mencionas, la intencionalidad, el momento, la experiencia. ¿Sabes? De lo que es comerte una yaca en familia, en esta época y compartir con tus seres queridos es otra cosa. Así que muy interesante, si usted tiene algún olor, algo que haya escuchado que lo conecte con algún momento, puede compartir esta experiencia con nosotros. Nuestro podcast del día, Memoria Sensorial. Tenemos invitados muy especiales con los que hemos tenido la oportunidad de hablar en otro momento y que los hemos traído también para conversar acerca de este tema. Pero es momento de pausa. Y antes de... Publicidad con nuestros amigos del Banco de Venezuela. Y es que los hijos se emocionan con mochilas y colores. Los padres, con soluciones que los ayudan a resolver. Y en este regreso a clases, el Banco de Venezuela está contigo para lo que importante como es el crecimiento de tus hijos nunca se detenga. Porque para el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana, Memoria Sensorial. Ya lo dijimos en la parte anterior, pero presentamos a nuestros invitados, ¿te parece? Adelante, vamos a ver quiénes nos acompañan el día de hoy. Bueno, aquí están con nosotros, amigos de la casa, ya ustedes los conocen, los han visto en otros espacios o en otros temas que hemos tocado. En esta oportunidad, para este tema tan especial, ya dábamos como algunos ejemplos incluso de qué se pudiese tratar. Gabriel Castañeda, chef, ¿cómo estás, Gabriel? Muy bien, un gusto estar aquí hoy con ustedes. Un gusto tenerte con nosotros. Y Marcos Gómez, psiquiatra, ¿cómo estás, doc? Hola, ¿qué tal? Un gusto nuevamente por acá. Miren, bueno, nosotros, no sé si pudieron tener chance de ver ahí el inicio. Carla también nos trajo como algunos ejemplos de qué estábamos hablando cuando comentamos memoria sensorial, pero siempre le preguntamos a nuestro invitado, ¿no? Comenzar a describir con qué elementos incluso la gente puede decir, wow, esto que me ha pasado tiene que ver con esto. No sé, ¿con cuál de los dos pudiésemos comenzar? Bueno, ahorita en el caso de la cocina o en el caso de lo que es la comida, con el tema de la memoria sensorial, está súper en boga eso porque está también el tema de la neurogastronomía. Entonces, ¿cómo utilizas todos esos esa memoria alrededor de una experiencia gastronómica? ¿Cómo influye o qué te recuerda? O momentos súper gratos que generan un gusto, un momento específico, y todo es a través de la comida, a través de una experiencia gastronómica, de algo que probaste. Entonces, bueno, creo que es un tema bastante chévere que se está moviendo ahorita y que se está tomando en cuenta aparte. Porque son cosas que ya das por hecho, ¿sabes? Claro. Y ya ahorita, por ejemplo, creo que cuando agarramos un poquito más de madurez, valoramos más esos momentos en la mesa o esos momentos, oye, me acuerdo cuando mi mamá me cocinaba tal cosa, cómo extraño ese guisito que me hacía de carne o de pollo. Entonces, bueno, parte de la memoria sensorial o de la memoria gustativa es eso. Sí, bueno, ahí como decía Jocelyn, ¿no? Empezamos ahí a ver a Carla, pero quisiera que también el doctor nos pudiera ampliar un poco este concepto de a qué denominamos memoria sensorial y por qué eso que dice Gabriel, que lo vemos como tan inmediato, resulta que pasa por todo un proceso y porque quizás el tema, por ejemplo, del olfato es uno de los más sensibles y también lo que decía él, ¿no? El tema del gusto se vuelve una especie de conexión, ¿no? Cerebral
cuando hacemos algo de este tipo. Es así. ¿A dónde llega eso? ¿A qué parte de El nuestro olfato cerebro y el especialmente? gusto son de las sensaciones del sensorio los menos estudiados. Porque más se ha estudiado la visión, la audición. Y bueno, comenzando por definir qué es la memoria sensorial. Precisamente es la memoria que nos permite interpretar el entorno a través de los sentidos. Entonces sabemos que nosotros reconocemos nuestro entorno es a través de nuestros 5 sentidos. O sea, por eso el concepto a veces de realidad se habla como que, bueno, es un poco como limitado. Para nosotros sí, porque nosotros evaluamos la realidad en base a lo que percibimos. Exacto. Entonces, lo que percibimos es lo que vemos, lo que olemos, pero sabemos que nuestros sentidos tienen un límite. O sea, hay organismos que tienen una visión mayor que la de nosotros, que tienen un olfato más que el de nosotros. Entonces, lo importante aquí es que esta memoria se usa como una especie de instantánea. O sea, es lo que nos permite evaluar el entorno y precisamente eso se conecta de una vez con la corteza cerebral y no dura mucho tiempo. Cuando hablamos de la visión, de la audición, pero cuando hablamos del olfato y del gusto, ella entra a través del bulbo olfatorio, o sea, lo que percibimos, y va directamente a la corteza, pero entonces esto crea conexiones que luego se van a arraigar sobre todo con la experiencia. Entonces, por eso es que se asocia también con la parte emocional. Porque lo que yo percibo en el momento, lo conecto con lo que estoy sintiendo en el momento, y entonces ahí, por eso es que muchos, y sobre todo en la parte de la cocina, oye, cuando me da el olor, ay, la sopa que estaba como que cocinaba mi abuelita, ¿no? Entonces te lleva a esos flashbacks y a esos recuerdos de tu infancia. Entonces por eso es que, sobre todo en la cocina, se está en boga mucho eso del estudio, porque permite conectar con esas sensaciones agradables y además asociar directamente la comida con algo placentero. No, lo que acabas de decir es fundamental, el tema de la experiencia. No es solamente el plato como tal, el degustarlo, sino también el momento, lo que te acompaña, quién te acompaña, además. Forma parte de toda esa experiencia, valga la expresión de lo que vivimos, Gabriel. Sí, por supuesto. Mira, hoy en día con este tema del mundo gastronómico, el auge de tantos locales de comida y más allá, no es que hay un auge de que no, están abriendo varios restaurantes, no, hay propuestas con mucho impulso, con mucho estudio detrás. Y ya tú estás escuchando, o en Instagram salen ya que se preocupan por buscar una anfitriona, que te reciban bien, que te atiendan bien, porque ya todo eso se vuelve ya todo un compendio de cosas. Tratar de que estés a gusto, de que el mesonero te atienda bien. O sea, incluso hay restaurantes que están invirtiendo en la educación de ese personal porque dan por sentado, bueno, no, solo es llevar comida, no. O sea, tienes que saber atender al público, tienes que saber venderla. Entonces, ya todo se está volviendo parte de una experiencia por completo. O sea, hasta el parquero cuenta ya. Además que si te das cuenta, cuando visitas sobre todo estos lugares, más allá incluso de la comida, el trato es determinante porque cuando vuelves al lugar vas a recordar, no, aquí me trataron mal, así la comida haya sido Sí, divina, literal. así haya sido solo una persona la que de repente tuvo un momento difícil y en ese momento, pues bueno, tuvo, digamos, un maltrato con respecto a este tema. O sea, cada elemento, creo que lo has dicho muy bien, ha sido como muy estudiado en todo este tema gastronómico. Ya por eso te digo, o sea, ya uno escucha, oye, mira, que a los mesoneros, al personal de sala, al de protocolo, mira cómo recibir a la gente, porque es la primera imagen que tienes en un restaurante, cómo te atienden. Y en el caso de entre las dos brigadas, ejemplo, el de la sala y el de la cocina, siempre hay un juego, ¿no? Porque los mesoneros siempre van a decir, no, la gente viene por la atención. Y yo le digo, ay, si la comida fuese mala. Exactamente. O al revés, ¿no? O si la atención es mala y la comida es buena, entonces a uno hace, concha, ya me atienden mal, se come rico, pero entonces todo pero no eso... me gusta cómo me tratan. Sí, no me Todo gusta. suma. Y con tantas ofertas en el mercado hoy en día, todos esos restaurantes se están peleando por comensales. Es así. Iba a decir algo. Sí, bueno, que tiene que ver, o sea, hay un exentrenador de un equipo profesional de básquetbol que él escribió un libro que se llama El talento no es suficiente. Y esto se da para lo que estamos conversando ahorita. Pues, o sea, solamente una cosa no es suficiente. Tiene que ser excepcional para que tú digas, no, bueno, mira, el trato es A1, que a pesar de que la comida no me guste, yo voy a ir para allá. O la comida es sumamente exquisita para que yo diga, bueno, me voy a tolerar el maltrato que voy a recibir. Pero en total es un conjunto de cosas. Y por eso hablamos de que, a pesar de que la memoria sensorial es a corto plazo, pero
el escenario, todo lo que tú vas a guardar y la experiencia, o sea, ahí estás vendiendo una experiencia. Entonces, cuando tú tienes una experiencia y esa experiencia es grata, tú la vas a querer volver a repetir. Así es. Miren, además, bueno, esto me hizo recordar mucho el tema del COVID, ¿no? Porque estaba muy afectado en muchas ocasiones. Bueno, a mí cuando me dio particularmente, yo perdí el sentido Olfato del y gusto. olfato y del gusto. Y obviamente no me daba ni hambre, porque si yo no puedo saborear lo que yo me estoy comiendo, pues no sé, no sentía como esa experiencia como algo significativo. No sé si te pasó, Sí, ¿te pasó sí. en alguna Sí, oportunidad? claro. De hecho, siento que a veces está como afectado, o sea, quedó ahí como, Sí, como no, sobre todo golpeado. también cuando uno le da gripe, porque la gripe que está dando. La Eso gripe para que otro está dando. podcast. Miren, decíamos hace un rato escuchar, ¿no? A la gente. ¿Qué piensa la gente acerca de este tema? Mayra. Mayra está con esta sección. Escuchemos, vamos a ver qué nos dice. Oler, escuchar, tocar, ver y degustar puede ser el inicio de un recuerdo. Escuchemos. Tacto, el olfato, todo. Bueno, la infancia, tuve una infancia feliz. Mi abuela vivía en Galipán, es oriunda de allá. Hacía unas arepas en leña espectaculares, un fogón, y esa, uno le daba así, pa. Me fascina eso, pa, y siempre me recuerdo de eso. Tengo un video que me hace recordar a mi infancia súper, que son más que todas las comiquitas. Mi comida favorita es la pizza. Desde chiquita íbamos una vez con mi familia compartiendo y bueno, nos empezamos a lanzar la pizza jugando. El olfato, un perfume que me tiene fascinado desde pequeño, que es el Invictus, que yo también usaba, y eso lo uso desde que tenía memoria yo. Me acuerda muchos parques que fui. Hay recuerdos que yo no quisiera que vinieran a mi mente, pero siempre llegan. Por cualquier situación, por cualquier cosa, de repente algo que yo no me acordaba más nunca y veo que sucede algo y lo recuerdo. Me han venido muchos recuerdos de perfumes, familiares que usaban perfumes, la tierra húmeda, me gusta ese olor, me acuerda mucho a mi infancia, salía, me bañaba con mis hermanos en la lluvia, todo eso. Mira, me gustaron mucho los comentarios del sector que jugaron con la comida. Por favor, vamos a tener un poco de conciencia sobre esto, ¿no? Pero hay uno de los comentarios que decía la señora, hay algunos recuerdos que no quisiera tener, algo así, parafraseando un poco a la señora. ¿Es posible nosotros, quizás a lo contrario, o sea, bloquear este tipo de pensamientos? Es que precisamente las experiencias negativas también se fijan a través de lo que sentimos. Okay. Y muchos, lo que percibimos, de repente un olor o de repente un ruido, nos puede hacer un flashback directamente con situaciones negativas. Esto me recuerda mucho pacientes atendidos posterior a la vaguada en La Guaira, que todavía hay pacientes que están con secuelas de, mira, comienza a llover, comienzan a escuchar la lluvia y automáticamente se asustan, pues. Y es porque eso queda fijo, o sea, queda fija la experiencia y sobre todo, a pesar de que, bueno, estamos hablando al comienzo de las experiencias gratas, pero es más fácil grabar las experiencias negativas que las positivas. E incluso esto es tan complejo que, bueno, estaba haciendo un máster, estoy haciendo un máster en trastornos del sueño. Okay. Y se hablaba, hay un estudio que reporta que las personas que no duermen el número de horas suficientes tienden a recordar, es más, porque se hizo un estudio en el cual se le daban palabras positivas, a otros palabras negativas, y otros no se les decía nada, o sea, cuando entraban en el resonador. Y luego se registraba cómo era su sueño. Y las personas que dormían menos tenían más fallas de memoria, pero lo que recordaban eran las palabras negativas más que las palabras positivas. ¿Y cuál sería? O sea, ¿por qué lo negativo tiene mayor...? Bueno, porque eso tiene que ver con lo primitivo, con nuestra parte animal, que es, claro, lo negativo sobre todo es para protegerte del miedo. Y por eso el miedo es una emoción básica, pues. ¿Y qué es lo que busca? Protegerte. Entonces siempre vas a tender a resaltar muchas veces los aspectos negativos. Pero eso va a variar dependiendo, como hablábamos, alguien que duerma su número de horas correctamente y que tenga su ciclo de sueño correcto, no va a darle preferencia a lo negativo, sino a lo positivo.
Me Importante gusta. dormir. Mira, a lo largo es importante. de todo esto, bueno, decíamos hace un rato, ¿no? Que tiene mayor relevancia el tema auditivo, el tema gastronómico. ¿Has visto, le has cocinado a alguien particularmente, que estoy segura que es así, que te ha dicho, esto me trajo este recuerdo, Gabriel, Sí, gracias me por pasa- este plato? Me pasa demasiado. Me pasa mucho, más de lo que debería, porque yo tengo en mi restaurante comida venezolana tradicional. La hemos probado. Muy bueno. Y sí me ha pasado, tuve un caso hace no mucho de un cliente que va por una polvorosita de pollo. Ok. Y el señor se la come y yo en un momento veo que el señor como a mitad de plato se pone a llorar. Y dije, concha, este señor tuvo un lío. Entonces lo veo ahí pero sigue comiendo. Y dije, bueno, no, tan grande no fue el lío, ¿no? No le ha quitado el hambre. Sí, no le quité el hambre, pero tiene mucha hambre. Y entonces yo después me le acerco y le dije, señor, disculpe, ¿está bien? ¿Le pasó algo? Y me dice, oye, mira, lo que pasa es que mi abuela me hacía la polvorosa de pollo, entonces me la estaba comiendo y me recordó a ella. Eso es, por así decirlo, un momento triste, ¿no? Pero también hay cosas positivas. Por ejemplo, ahorita yo ya estoy empezando a hacer hallacas porque me encantan. Lo decía hace un ratico, por cierto. Sí, entonces hay gente que dice, oye, pero hallacas bueno, ya se acabó agosto, pero hallacas en septiembre. Y yo te digo, bueno, sí, ¿por qué no? De mi pueblo se come en todo el año, pero yo te aseguro que estamos en marzo. Nos encerramos en una habitación, por así decirlo, con un comedor. Yo sirvo hallacas, pongo gaitas y todos nos vamos a ambientar. Vamos a sentir que estamos en Sí, Navidad, vamos a en sentir que diciembre. estamos en Navidad. Y por ejemplo, hay casos que quizás viene un cliente por primera vez a tu restaurante y te da la oportunidad bueno, recomiéndame algo, tráeme un plato. Tú con esa intencionalidad le llevas algún plato que tú dices, mira, este es lo mejor, o va te a conectar inspiras contigo. o sea, digo para que buscarlo de enganchar, ¿no? Para que vuelva. ¿Cómo sí. haces? No, bueno, la verdad, hay como quien dice, hay platos que yo digo que son como la bandera del restaurante, Ok. que son los platos más venezolanos que tenemos, que es el pabellón, el asado negro, la polvorosa de pollo, el pastel de chucho. Entonces, yo siempre le pregunto a las personas, más o menos lo veo, pero siempre me encanta preguntarle, mira, ¿eres más de carne, eres más de pollo? Y por ahí me voy, ¿no? ¿Te gusta lo dulce, te gusta lo picante? Y en base a eso, yo pues como que genero una propuesta. En este mundo de la cocina, el doctor de pronto después nos va a dar la razón. Hay algo muy, muy increíble que se aplica a muchas otras cosas también, pero en el mundo de la comida es más fuerte aún porque está el tema de la sugestión y hay estudios a raíz de eso. Donde, ejemplo, tú agarras a la gente y pruebas, ejemplo, hipotéticamente hablando, un vino de 5 euros, por así Ok. decirlo. Y tú a todos se los das a probar y alguien empieza a decir, oye, este vino está espectacular, wow, y comienza a enaltecerlo y hablar bien de esto y todos en consecuencia, ay, sí, qué bueno está. Pero donde se hace al revés. Un efecto dominó. Exactamente. Igual cuando uno va a vender, pasa lo mismo. O sea, uno mira, este vino es así, y la gente lo prueba. ¡Ay, sí, qué rico está, es verdad! Entonces, a veces, bueno, es parte del trabajo también de los que están vendiendo la comida, tratar de sugestionar o llevar la gente a un camino para que más o menos entienda lo que se van a comer. También pasa porque hoy en día hay comidas que uno no entiende ni siquiera. A mí mismo como cocinero hay cosas que no puedo, no le encuenras. No, ahorita la cocina tiene unos niveles ya muy elevados. Ya hay gente que está creando ingredientes. O sea, ya ni siquiera son recetas o técnicas. Y bueno, ya, o sea, creo que es incluso todavía más complejo poder entender esas cosas. Mire, tenemos que hacer una pausa, pero me vino una duda ahorita a la cabeza, Dot. Particularmente en el caso de personas que tienen problemas con su memoria, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer o alguna amnesia temporal por algún accidente, algo así, ¿conservan esta memoria sensorial? Eso me lo va a decir al regreso. O de esta también, pausa. incluyendo en ese sentido, hay terapias quizás con esta memoria sensorial para que vuelvan. Para activar ciertos... Para retomar esa memoria que se perdió por alguna circunstancia. Puede Esto ser, no forma sabemos. parte del debate en la próxima parte de Este al Día. Ya venimos. Hola, vale. La memoria sensorial nos puede traer recuerdos, buenos o malos, pero a veces la utilizamos de excusa por alguna situación que no ha sanado. Escucha este video. Muchas personas viven momentos emocionales complejos y no en un momento de crisis, sino cuando aparentemente están en calma.
Y es que a veces solo basta un estímulo, una canción, un aroma, una imagen, para que se active algo profundo que no sabían que seguía. A veces, una canción abre la puerta a una memoria sensorial. No a lo vivido, sino a lo que se idealizó, no al vínculo, sino a lo que se imaginó. Y cuando esto ocurre, es fácil caer en la tentación emocional de buscar señales o de enviar mensajes cargados de nostalgia. Elegir no compartir una canción, no enviar un mensaje o no abrir un canal emocional que ya fue cerrado también es sanar. Y hay algo mucho más curioso que seguramente no sabes. Escucha este video. ¿Sabías que recordamos un 5% de lo que vemos y un 35% de lo que olemos? ¿Te ha pasado alguna vez que vas por la calle y dices, un momento, aquí huele a mi ex? O alguien se deja su chaqueta en tu casa y la hueles y dices, esto es de Laura. Pues eso es porque el olfato es el sentido que más memoria tiene. Aunque olamos con la nariz, veamos con los ojos, toquemos con la mano, esto es como la puerta de entrada y toda la información la interpreta el cerebro. Entonces todos los sentidos pasan por el tálamo. El tálamo es una de las estructuras más grandes e importantes porque se encargan de gestionar toda esta información sensorial y llevarla a la corteza cerebral, a la zona más consciente. Pero el olfato pasa del tálamo. El olfato se mete directamente en el sistema límbico, que es el área encargada de gestionar las emociones, y donde está el hipocampo, la estructura que se encarga de almacenar y recuperar los recuerdos. Por eso el olfato tiene tantísima memoria. Y mientras tú reflexionas sobre cómo dominar tu memoria sensorial, yo sigo buscando en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Me gusta eso de dominar, es decir, recuerden lo que decía el doctor además en principio, es algo de unos segunditos, así que usted no le dé por mandar mensajes, por recordar lo que ya pasó, por favor, hay que pasar la página. Bueno, lo malo es que eso no se domina, porque precisamente es inmediato y tú lo vas a percibir incluso. Pero si dominas la acción que vayas a emprender después. Claro, lo que se va a ejecutar, pero lo que vas a percibir, lo que sientes en el momento, eso no lo puedes controlar, porque es algo inmediato. O sea, como hablamos al comienzo, la memoria sensorial es una memoria corta, o sea, es muy corta. ¿Qué es lo que pasa que decimos? Porque es importante aclarar eso. Sí, cuando hay cosas que yo percibo por mis sentidos que me evocan recuerdos, pero es la conexión que hace, es esa puerta que llega y me conecta con otra cosa que está más profundo. Pero la memoria sensorial, y respondiendo a la pregunta antes de la pausa, sí sigue funcionando en las personas que fallan de memoria, que tienen fallas de memoria, que tienen deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque es una memoria que me permite evaluar el entorno. Entonces, tan es así que en Uruguay hay un grupo que usa la musicoterapia para pacientes con deterioro cognitivo, síndrome demencial tipo Alzheimer, en los cuales colocan música de su época y se comienza a observar que el paciente comienza a cambiar el estado de ánimo porque se conecta con eso. Pero eso no quiere decir que la memoria sensorial se fije, sino que lo que se fija es el recuerdo, pero la canción, al percibirla, hace la conexión con el recuerdo que ya está dentro. Ahora pregunto, ahorita acabo de recordar algo que una vez salió como en Instagram, de una señora que tenía Alzheimer, una señora bastante avanzada de edad, pero era bailarina de ballet. Entonces ponen a sonar una música que ella bailaba y fue automático. La bailó. La bailó, exacto. Y era una persona con Alzheimer. Entonces, o sea, fíjate lo fuerte que pueden ser esos recuerdos, aunque no tengas conciencia de ellos. Sí, porque o sea, lo que pasa es que el recuerdo queda y luego pasa de la corteza, que es donde está lo consciente, luego pasa al subconsciente y luego llega al inconsciente. Pero los sentidos, lo que tú percibas, puede ser ese disparador que va a conectar con el recuerdo y lo va a evocar nuevamente. ¿Qué pasa cuando a veces decimos que, bueno, cuando vamos avanzando en edad justamente tenemos fallos de memoria? O sea, yo creo que muchos de nosotros voy a la cocina, iba a hacer tal cosa, no recuerdo qué pasó. Y esto se vuelve común a veces. ¿Tiene que ver eso, la edad, con el proceso de cómo trabajar eso y qué tan importante es? Porque lo que pasa es que la memoria tiene muchos factores que la pueden alterar. O sea, cuando hablamos de fallas de memoria es como hablar de una fiebre. O sea, la fiebre puede tener múltiples causas, pueden haber infecciones en diferentes partes del cuerpo y lo que hay que identificar cuál es esa parte del cuerpo que está fallando. Sobre todo, la memoria comienza a fallar cuando no prestamos atención, porque la atención es lo que permite que yo me enfoque en lo que está ocurriendo y después ese recuerdo, después yo recuerde eso que estoy haciendo, porque lo estoy fijando y estoy observándolo. Cuando no presto la debida atención o lo hago en automático,
Entonces es mucho más fácil que esos detalles se olviden o que pasen muchas cosas por alto. Entonces, cosas que puedan alterar la atención, como los trastornos afectivos, pueden alterar la memoria. Entonces, muchas veces me han llegado pacientes a la consulta con diagnósticos de deterioro cognitivo, pero resulta que era un episodio depresivo o incluso uso de diferentes sustancias psicoactivas que producen fallas en la memoria. Entonces, una vez que se retira la sustancia o que se trata el episodio depresivo, la memoria mejora. Gabriel, muy buen comentario, doctor. Gabriel, si hay algo que te caracteriza sobre todo en Casavero es esto de la comida mantuana, el cual conozco y sé que has hecho tus estudios pertinentes precisamente con el tema histórico. ¿Cómo conectas esa historia con el tema de preparar estos suculentos platos para conectar lo que ya se vivió en esta época colonial e incluso posterior para tus comensales? Bueno, esa pregunta está muy buena. Primero que todo, me gusta muchísimo averiguar la historia de los platos. Por ejemplo, ahí, como siempre digo, ya hoy en día es cotidiano comerse una arepa. Claro. Damos por sentado una torta de casabe, un bollito de jojoto, tan sencillo como eso. Y cuando analizas qué pasó detrás de todo eso, cómo llegó eso hasta ahí, ese cuento me encanta decírselo a la gente. Me encanta hablar de las historias, ejemplo, de ahorita un plato que tenemos que es la olleta, que yo digo que es la yaca líquida. Me encanta transmitirle esos cuentos a la gente. Mira, tal prócer se comió esto, dijo esto, y a la gente le encanta eso. Entonces, yo creo que después de que cuento la historia de ese plato, yo creo que la gente siente un poquito de arraigo y como que se lo come con más gusto. Se conecta. Se conecta con eso. Entonces, es algo que me parece que es muy lindo y aparte, pues, son historias de la comida, de la cultura nuestra, porque al fin y al cabo la comida es parte de la cultura, es lo que somos. Y es una forma de reivindicar también nuestra idiosincrasia, nuestra identidad como venezolanos, ¿no? Sí, sí, sí. Además que sales de ahí y conectas con el centro, que tienen incluso... Exacto. Yo la tengo fácil, de verdad, porque vienes por el centro de Caracas, ves toda esa parte colonial que aparte está súper rescatada, bonita. Entonces, yo creo que la carga energética histórica que uno recibe cuando está llegando a Casaveros, yo creo que ese es mi mejor intro. Entonces, ya cuando entran a mi restaurante, ya digo, bueno, aquí ya estoy hay parte del trabajo hecho. Ya el trabajo está listo. Mira, hay que invitar al doc, porque estamos hablando aquí, el doc no ha ido. Sí, no, yo no he ido, tienes que llevártelo. Tranquilo que hoy Casaveros viene usted. Bueno, excelente, excelente. Mira, de verdad que qué bonito hablar de estos temas, ¿no? ¿Cómo existe algún tipo de ejercicio para fortalecer la memoria, Doc? Sí, claro. Porque hay cosas que a ciencia cierta tenemos que olvidar precisamente porque tenemos que almacenar otra información, ¿no? Y que quizás no prestamos como la atención a todo, obviamente. Andamos a veces como adelantados a los procesos, es decir, estamos también de camino para acá y estamos pensando en lo que vamos a hacer o en lo que va a ser el programa, estamos en el programa y estamos pensando en lo que va a ser. O sea, generalmente uno anda como adelantado a los procesos y tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, tiene que ver con el tema de la inmediatez, de la tecnología, pero hay formas en estos tiempos incluso de cuidar esa memoria y sobre todo lo hablo por los chamos de ahora, porque cuando uno de repente visita psicoterapeutas y hablas de todo este tema de la tecnología, una de las cosas que se ve más afectadas es el tema de la concentración, el tema de la atención y obviamente eso va a traer problemas de memoria a largo plazo. Sí, es así porque la tecnología últimamente nos ha llevado a la inmediatez. Entonces, al llevarnos a la inmediatez, se pierde la tolerancia a la frustración, no se cumplen los procesos para llevar la información. O sea, porque ¿cuáles serían estos procesos? Hay información que yo de repente la veo, después la escucho. Entonces, mientras más vías me llegue la información, yo voy a poder fijar más la atención. Pero estamos ante un mundo que satura nuestros sentidos, que nos llegue información por todas partes al mismo tiempo. Entonces eso evita que tú te concentres y al no concentrarte no vas a no vas a fijar la información, que ese es parte del problema. Pues. Entonces, ¿qué se recomienda? No, bueno, evitar en edades muy tempranas el uso de pantallas táctiles y todos estos dispositivos. ¿Por qué? Porque no enseñan, es más, precisamente como aprendimos en otra época, nosotros cuando éramos niños, comenzabas a jugar primero con bloques de madera. Había una explicación, entonces, claro, había un sentido. y eso tiene que ver con el desarrollo de nuestro sistema nervioso. O sea, porque a medida nuestro sistema nervioso va desarrollándose, sobre todo la parte motriz también, desde lo distal hasta lo proximal. Entonces, eso permite que yo vaya
agarrando esa destreza fina, pero a medida que yo vaya practicando. Pero si yo me veo ante un estímulo en el cual yo solamente con apretar un botón voy a obtener lo que quiero, entonces voy a atrofiar ese proceso de aprendizaje. Un ejercicio cotidiano para Bueno, cuidar está esa memoria. rompecabezas, juego de sudoku, escuchar música, o sea, a Ok. través de los sentidos, tener un espacio para solamente enfocarte y hacer esas cosas. La Eso es lista como de mercado. Claro. Eso es A mí como, siempre se me incluso, olvida. hasta con la- Para y yo. incluso hasta con la comida, hacer de repente juegos y ir probando diferentes sabores. Todos esos son estímulos que permiten fijar la atención y fijar la memoria. Que has tenido la oportunidad de preparar tantos platos, Gabriel. ¿Hay alguno que quizás sea traiga como recuerdos, exacto. un factor común entre varias personas que conecten con lo mismo? Quizás alguno que pudieras decir o alguna experiencia en particular que te haya Sí, sucedido. míralo, me parece mucho yo con los postres. Los postres es con lo que la gente más conecta a nivel de memoria sensorial, por así decirlo. Conectan mucho más. ¿Por qué? Porque me pasa mucho que hago un majarete, que es un postre bastante antiguo, y se lo he servido a gente mayor. Y de verdad se mueven, o sea, se ve que cierran los ojos y dicen, me acuerdo del majarete que me hacía mi abuela. Porque yo creo que, y conecta todavía mucho más los postres, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tú no vivías con tu abuela, la ibas a visitar. Y tu abuela, de pronto, el premio de que la hayas visitado era un postre. Entonces, ¿sabes? Yo creo que eso hace que la gente se conecte todavía mucho más con los postres, haya un movimiento emocional sobre eso y es lindo cuando yo lo veo que pasa en una mesa. No, y que el postre siempre es como la recompensa. Es la algo así, como que te recompensa. comiste ¿Es toda la así? comida, te comes el dulce. ¿Hay una mayor conexión con lo dulce o tiene que ver con, Lo que con la pasa es que el persona? dulce también es altamente adictivo. Aumenta La la cantidad de la azúcar. secreción de dopamina y todo esto, el azúcar. Ajá. Entonces, por eso es que siempre va a ser lo más placentero y lo que tú vas a buscar más. Y además, lo que estábamos hablando al principio, o sea, es cuestión de todo el escenario. Entonces, lo que estaba explicando nuestro chef aquí presente, o sea, cuando tú recuerdas que vas a casa de tu abuela o la visitabas una vez a la semana o la visitabas una vez al año porque tú viajabas de otro estado a visitarla y ella te recibía. Esa abuela con se ese prepara, postre. esa abuela se prepara. Entonces todas esas cosas quedan fijas en tu memoria y cuando tú percibes ese sabor, inmediatamente te va a llevar con esa experiencia. Mira, hasta el olor de los bebés. Yo no sé si te pasa. claro. Sí, sí. Eso queda, o sea, conectado con uno. De hecho, hay recuerdos que uno tiene y están ligados a ese olor. Yo todavía busco el cuellito de mi... Yo obviamente ya no huele tanto a bebé. Pero es un olor, sí, es un olor que se queda. Pasa. ¿Usted tiene Y algún va a comer olor, con su vaso. algún plato que haya probado que diga, esto me trae este recuerdo? Porque- Bueno, el plato, el pasticho que hacía mi mamá. Ese sí Ok. recuerdo que lo probaba. ¿Y ha probado algún otro pasticho que usted diga, sí, parece, es igualito? Muy pocos, de verdad que muy pocos, pero ¿Tú haces pasticho, Sí, por supuesto. Gabriel? bueno, habría que probarlo. Bueno, ¿Y alguna experiencia personal en ese sentido de alguna memoria sensorial que hayas tenido con algún plato, con algún olor en particular? bueno, mira, yo siempre digo, mi mamá no era buena cocinera, irónicamente. Y yo siempre le digo a ella que yo soy cocinero por culpa de ella, porque ella no cocinaba bien. Bueno, pero todos los domingos sagrados, mi mamá preparaba pizca andina con arepitas y una avena. Entonces, para mí los domingos eran súper especiales y yo, o sea, me levantaba con ese olor y es bien sabroso. Es como Claro, cuando la es lo gente que se conectas de levanta una vez. y ya tu pareja ya ha hecho el café. ¿Sabes? Ya tú dices, arrancó el día. Y Mira, hay un- eso me hizo recordar algo, disculpa Roger. Tranquila. Mi mamá, o sea, mi abuela se levantaba súper tempranito también y mi mamá siempre decía que lo que la levantaba era el café en la mañana, el olorcito del café y que mi abuela sacudía ¿cómo se llama La borra. O sí, exacto. manga. Creo que se la El colador, ajá, el creo que colador. se la colocaba en las matas, una maña que tenía. ese. la borra, la sí, borra del exacto. La café. borra del Esa café fue. se la Y pone. ella dice que tiempo después, o sea, meses después de que ella falleció, ella se levantaba sintiendo el mismo olor del café. O sea, ella conectó ese momento y de hecho así nos levantaba a nosotros. Nosotros vivimos un tiempo en Guatire y estudiaba en Caracas y me tenía que levantar 3 de la mañana y obviamente cafecera desde ese momento porque me levantaba con el olor de café. O sea, hay olores que se quedan con uno o y el que de nos arepa. hacen... De las arepas. La arepa está tostada. montada la arepa. Concha, en las lugares. arepas a las 3 de la mañana no pasaba, No, pero a el las café 3 no. sí era Es como, un poquito más era temprano. como muy puntual. Mira, y hay también algunos elementos que nos recuerdan quizás a alguna gastronomía en particular. Por ejemplo, el picante. Siempre lo asocian como con México, por ejemplo. Los mexicanos que tienden a
Sí, bueno, por ejemplo, lo que pasa es que ellos se han hecho famosos de que el chile, que la comida enchilada, que no sé. Pero yo creo que aquí en Venezuela hay demasiados picantes buenos. Sí. Hoy en día tenemos la denominación de origen el ají margariteño. A mí me encanta hacer picante. Están los ajiceros, por lo menos andinos, que son a base de suero. Yo creo que aquí también hay varias cosas que nos conectan mucho con ese tipo de comida picante, porque también la hay. Es un país que o sea, a nivel culinario tenemos demasiado, ¿verdad? Pero bueno. Sí, porque tenemos muchas influencias, pues. Al llegar tantas influencias, eso fue una mezcla que se crearon cosas nuevas. Entonces esa es la ventaja, por lo menos, de la cultura en general de nuestro país. Porque, y en general de Latinoamérica. Porque a diferencia de otros sitios que se mantienen solamente, o sea, por ejemplo, un francés es un francés, un inglés es un inglés para donde vaya. Pero un latinoamericano tiene de francés, tiene de español, tiene un poquito de todo y no fue negar una cosa con la otra, sino combinarlo todo para crear algo diferente. Y se ve reflejado una riqueza. en la gastronomía Sobre también. todo en nuestra gastronomía. Mira, Excelente. lamentablemente hemos llegado al final de este capítulo, Memoria Sensorial. Agradecemos a Gabriel Castañeda, chef de comida mantuana, también a Marcos Gómez, psiquiatra, y a usted por su sintonía. Bueno, lo mejor es tener esa memoria sensorial siempre activa allí. Si de repente vas a llamar a tu ex, no lo hagas. Vamos a No, meterle un eso freno. dura muy poquito. Si usted ya sanó eso, pase la página. Pero en otras cosas sí nos trae lindos recuerdos. De repente el perfume de alguien nos recuerda algún momento de nuestra infancia. Esa comidita sabrosa que usted puede considerar de hogar. Puede haber momentos en los que lo recuerda. Más si esa persona de repente ya partió de este mundo, no está, no lo puede cocinar, o sea, no está. Disfrutar de esos pequeños recuerdos y bueno, que ojalá siempre esos recuerdos se vinculen con emociones que sean bonitas, ¿no? Porque Positivas. de nada vale recordar cosas que, bueno, que nos dan tristeza. Lo que sí debe recordar es facilito, la cita. De 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Cuídense mucho, gracias a Winnie Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Oye, Gabriel, te iba a pedir un datico ahí de los ají, porque a veces pido ají dulce y me dan ají picante, entonces no puedo cocinar así. ¿Cómo da con que no me engañe? Papel y lápiz para Jocelyn, nos vemos. Feliz tarde. Por Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú.